Ya está grabando. Perfecto. Entonces decíamos que vamos a estar desarrollando conceptos referidos a la vía pública, a la clasificación de la red vial, al diseño en planta y la sección transversal de esta red. El espacio urbano se estructura a partir de la relación entre el suelo de dominio público y el suelo de dominio privado, por lo que esta clasificación está especialmente presente en las técnicas de lo que es la ordenación urbanística, el ordenamiento urbanístico. El espacio urbano se configura en espacios públicos y en espacios parcelados que están físicamente interrelacionados. Esta interrelación se da, por ejemplo, con la determinación de la urbanización con el trazado vial, que es espacio público, entendido como elemento principal. Y es a partir de la definición del trazado vial que queda definido el amanzanamiento o fraccionamiento del sector. En la clase pasada, en el video que ustedes tenían que visualizar la clase, se pudo ver todo lo que es todo lo que son los espacios parcelados, ya sean manzanas, parcelas. Vimos que tienen carácter de espacio compartimentado y edificado. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el espacio público, que tiene carácter de espacio vacío y continuo. Cuando hablamos de espacio público, vamos a hablar de la vía pública y de todos los equipamientos públicos que en ella están, que podrán ser de carácter municipal, provincial o nacional, con su propiedad, dominio y uso públicos, y en esto valga la redundancia del término, ¿no? La vía pública está destinada a posibilitar el movimiento o estadio de todo ciudadano que tenga una necesidad o un motivo. En estas imágenes que les estoy pasando, les estoy mostrando diferentes espacios públicos. En ellos, el Estado garantiza su libre accesibilidad y fija las condiciones de su utilización, y además es el escenario de la ciudad, para las ciudades, de la interacción social, cultural y política cotidiana, cumpliendo funciones materiales y tangibles. El espacio público abarca vías o áreas abiertas, calles, plazas, carreteras, parques, pero también abarca edificios públicos como estaciones, bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, etc., cuyo suelo es de propiedad pública. Y en esta imagen les muestro un hospital en la parte de arriba y un acuario en la parte de abajo, que no sé si todos lo conocen, es el nuevo acuario que tenemos en la ciudad de Rosario. La calle es uno de los elementos de la estructura urbana más difíciles de modificar. Está condicionado por el trazado vial existente, el medio natural, las instalaciones infraestructurales, áreas funcionales y grandes equipamientos urbanos. Sin embargo, no es imposible intervenirlo cuando existen políticas claras y bien definidas en los planes estratégicos, con perspectiva desarrollada a más largo plazo. Este es el caso de Seúl, y es la foto que les muestro, en donde se derribó una autopista urbana para desarrollar calles colectoras, desentubar un río que pasaba por debajo de esa autopista, dejándolo a la vista y al aire libre, y a través del cual, en toda su extensión, se desarrolla un parque lineal. Las mejoras de sistemas, en particular intervenir y modificar las calles, pueden ser de tal importancia que logren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nunca se olviden que las ciudades son dinámicas, y si bien faltan algunas clases en las cuales vamos a poder desarrollar bien lo que es ciudades sostenibles, no es casualidad que estas imágenes y estos casos que les voy mostrando
mostremos espacios públicos con muchos elementos de vegetación que aportan mucho más que la cuestión estética a la vida de las ciudades. Acá, en esta imagen, les muestro cómo las temperaturas que se manejan en los diferentes elementos de esta sección transversal, las temperaturas que se verifican cuando no hay presencia de árboles y cuando sí hay presencia de árboles, viéndose una marcada diferencia, ¿no? Y esto hace que las ciudades sean vivibles o mejormente vivibles. Volviendo a lo que es la vía pública, esta puede clasificarse según sus usos. Lo que es la red de vías, lo que son las áreas estanciales y las plataformas reservadas. Cuando hablamos de red de vías, hablamos de aquellos espacios que están dedicados a la circulación de personas y mercancías y al estacionamiento de vehículos, así como todos sus elementos funcionales. Hablaremos de una red vial primaria cuando por su condición funcional, sus características de diseño, su intensidad circulatoria o sus actividades asociadas sirvan para posibilitar la movilidad y accesibilidad. Este es el caso de autopistas o semiautopistas que están constituidas por vías de alta capacidad para tránsito, que es exclusivamente motorizado y cubren en general viajes que son interurbanos o metropolitanos, o de mayor escala si se quiere. Es el caso también de vías multicarril, que están integradas por vías de gran capacidad también, pero sirven para desplazamientos urbanos o metropolitanos. Y tendremos también una red primaria municipal, que estará formada por colectoras o distribuidoras, que articulan todos los distritos, conectándolos entre sí, en las que el tránsito debe integrarse con lo urbano, especialmente conviviendo el tránsito vehicular con el tránsito peatonal, los flujos peatonales con los flujos de los vehículos, ya sean motorizados o no motorizados. En este caso, estamos viendo lo que es la red vial primaria o principal del área metropolitana de Rosario, y me gustaría que alguna de Rosario me ayude a identificar alguna de las autopistas, autovías, semiautopistas que podemos verificar. ¿Algún alumno que pueda aportar? Que reconozca alguna de estas arterias principales que estamos mencionando. La circunvalación puede ser. Bien, la identificamos acá. Sí. La autopista, esta es circunvalación. Sí, la Rosario-Córdoba también creo, es la roja que va para el oeste. Las rojas y las amarillas son la red ferroviaria, no las consideremos en este caso, vamos a hablar solo de la red vial. Estamos hablando de lo que es Avenida Circunvalación, que es esto que les estoy mostrando acá, ustedes ven el cursor, ¿no? Sí, sí. Bien. Estamos hablando, algún compañero mencionaba la autopista Córdoba, que es esta que está acá. ¿Algún otro compañero identifica alguna otra vía? La O12, no se ve ahí. La 012. Sí. Esta que está acá. Bien. ¿Cuál otra? Ruta 9. Bien, la ruta se ve acá bien paralela a las vías que están puestas en rojo. ¿Hacia qué localidades nos llevan esa ruta? ¿Las tienen ubicadas? Funes, Roldán. Pérez, Zavalla. Bien. Bien, Pérez Zavalla, estamos más para acá, para este lado. Ah, claro. Con la 33, la 14. Acá tenemos la autopista Buenos Aires también. La ruta 21. ¿Alguno del área de la zona sur del área metropolitana de Rosario?
Pueblo Ester, Villa Constitución, Arroyo Seco. ¿Algún alumno que sea de por ahí? Y también tenemos hacia el norte lo que es la autopista a Santa Fe y la ruta 11. ¿Alguno de los compañeros ubica cuáles son las localidades que están hacia el norte de la ciudad de Rosario por el corredor de la 11? Baigorria, Bermúdez, Beltrán. Perfecto, perfecto. Y Tal Puente también. Bien, continuamos. En este caso, estoy mostrándoles lo que es la red primaria y secundaria de lo que es la localidad de Arroyo Seco, una localidad que está al sur de la ciudad de Rosario, pertenece al área metropolitana de Rosario. Cuando hablamos de la red vial secundaria, nos referimos a aquella que tiene carácter marcadamente local y está compuesta por el resto de los elementos viales y su función primordial en el acceso a los usos situados en sus márgenes, en lo que es la margen de esa sección transversal. Se consideran los tipos de vías locales colectores que añaden al papel de acceso la función de concentrar conexión entre lo local y lo principal. Y también hablamos de las vías locales que son de acceso, que aseguran directamente los accesos a edificios o las instalaciones que tienen las ciudades, las manzanas directamente. Entonces, si bien es en esta red secundaria donde como planificadores urbanos intervenimos con mayor frecuencia, existen casos de importancia donde la dinámica de desarrollo de las ciudades hace que se necesite intervenir en, por ejemplo, rutas provinciales que quedan inmersas en el ejido urbano de un pueblo o una localidad y pasan a ser las avenidas urbanas en ciertos tramos. Y acá vuelvo un segundo. Les mostraba en plano lo que es la localidad de Arroyo Seco. En la imagen siguiente estoy haciendo un zoom de este sector, que es donde está el ejido urbano. Y podemos ver cómo la ruta nacional 21, que es la que está marcada en rojo, está completamente inmersa en lo que es la localidad. Y en este tramo puntualmente se configura como una avenida urbana. Entonces, si bien es una arteria que está perteneciendo a la red viaria principal, cuando empieza a crecer esta ciudad, en este caso, y pasa a ser esta arteria urbana, pasa a tener configuración urbana, es un caso en el cual, como urbanistas, podemos intervenir. Y créanme que es uno de los desafíos más importantes y más difíciles, no solo por su configuración en sí, sino también por todas las jurisdicciones y de suelo que tienen este tipo de arterias. Es decir, que las áreas estanciales son veredas cuyo ancho sea superior a 6 metros, bulevares con anchos superiores a 8 metros, es el caso del Boulevard Oroño, que es la foto que les muestro sobre la izquierda. Habrá ámbitos ajardinados también, que por su superficie no llegan a ser parques, entonces se consideran en esta clasificación. Habrá calles de prioridad peatonal, y en este caso les muestro una calle de microcentro en la ciudad de Buenos Aires donde existe una prioridad peatonal muy marcada como política de movilidad dentro del microcentro de esta ciudad. En la vía pública también vamos a tener plataformas reservadas que serán integradas o exclusivas para la circulación de algún tipo de vehículo, como es el caso de los carriles para sistemas masivos de transporte público, que son los dos ejemplos que le muestro a la izquierda, y también ciclovías, que es el ejemplo que le muestro a la derecha.
Entonces decíamos al inicio de la clase que la calle constituye la referencia de la parcelación del suelo para la edificación y los usos privados, en tanto que provee acceso y fachada independiente a cada parcela, y a su vez facilita lo que es el tendido de las redes de infraestructura y los servicios urbanos, como son el agua, la electricidad, los teléfonos, la telefonía, el gas, el internet hoy tan importante, ¿no? Si un sistema vial no está bien estructurado, con una clara jerarquía y distinción entre las diversas modalidades de circulación, se produce una situación de conflicto entre la circulación interna, es decir, que cuando no se ofrece al usuario direcciones y sentidos claros de circulación, produce confusiones con respecto a las localizaciones de destinos, a las rutas para llegar a ellos, y esto conduce a generar recorridos ociosos que solo aportan aspectos negativos a la ciudad. El sistema de circulación de una zona específica formará parte de un sistema general de circulación de una ciudad, en tanto como subsistema local debe responder a ese sistema vial de la ciudad en la cual esté inmerso. Y a su vez se debe lograr un equilibrio entre la superficie que se utilizará efectivamente para el uso residencial, las superficies de uso público que están destinadas a las calles y los costos de las obras de infraestructura. El criterio de diseño en planta de la red vial debe conformar una parcelación práctica y económica, adaptando la densidad de calles, los tamaños de las manzanas, los ángulos de cruces y demás a lo que es la parcelación adoptada. El sistema de cuadrícula, el tipo cuadrícula, de acuerdo a calles separadas regularmente, es el más utilizado en terrenos planos, con leve pendiente, es el más utilizado en lo que hace a la red vial secundaria. Esta cuadrícula no necesariamente tiene que ser ortogonal, y acá les mostramos lo que es el parcelamiento y demás, los demás elementos del parque habitacional Ibarlucea Este, que como mencionábamos recién, digamos, de las arterias principales que mencionábamos recién, podemos ver Avenida Circunvalación y la autopista que va a Santa Fe en esta margen, o sea que está ubicado al norte de la ciudad de Rosario. Acá podemos ver una cuadrícula bastante clara, con manzanas rectangulares y cercanas a lo que es la traza de la autopista Santa Fe. Se van deformando, si se quiere, o formando otras geometrías, las manzanas. El diseño de las intersecciones es el principal factor a tener en cuenta cuando pensamos en una red vial en planimetría, para asegurar condiciones mínimas de seguridad, tanto para los usuarios para todos los usuarios de la vía pública, tanto los que circulan sobre la calzada como los que circulan por las veredas. Las intersecciones de las calles a 90 grados hacen que los vehículos que se cruzan tengan igual de condiciones de visibilidad. El correcto diseño de las ochavas también aporta la visibilidad de la intersección, y esta que les mostramos es una intersección de calles de único sentido con varios carriles de circulación, que podemos decir que como referencia que es una intersección tipo para algún proyecto. Acá les muestro un ejemplo de una ciudad en la cual se puede verificar la configuración de intersección tipo que veíamos recién. Vuelvo, son la intersección de dos calles, con una única dirección cada una, con varios carriles de circulación para esos sentidos. Muchas veces nos encontramos con desafíos viales que requieren de nuestra destreza como profesionales para resolverlas en forma correcta. Los entornos urbanos condicionan este tipo de situaciones muy diferentes a
estas intersecciones tipo que veíamos. Ustedes como profesionales de la ingeniería civil van a tener todas las herramientas para poder diseñar este tipo de elementos en entornos urbanos. La mayoría de los recursos para esto los van a desarrollar en materias, en todas las que son, las materias que son de transporte, que son posteriores a esta materia que estamos viendo en este momento, en este cuatrimestre. Más aún, van a tener las herramientas para identificar, cuantificar, evaluar y proyectar ciudades según las necesidades de la gente. Por eso se hace especial importancia en pensar siempre para quiénes son las ciudades que diseñamos, proyectamos y modificamos. Lo vimos en la primera clase a través de un video que veíamos en el ejercicio. ¿Alguno de los alumnos se acuerda o puede mencionar alguno de los ejemplos que veíamos en esa primera clase? ¿O ya se olvidaron del video que teníamos? Se hablaba de DACA. Bien. ¿Qué pasaba en DACA? ¿Te acordás? Sí, en DACA se tenían conflictos con el tema. Tienen un sistema de, que no me acuerdo el nombre, tipo bicicletas, así, que convivían con los vehículos y bueno, había un caos. Se resaltaba eso. Bien, bien. ¿Qué otro caso vimos? ¿Algún otro compañero que se acuerde? Y el de Nueva York no Bueno. estaba también que hablaba de Vancouver, creo que era. Bien. Vimos el caso de Nueva York y vimos todas las intervenciones tácticas, vimos algunas en realidad de las intervenciones tácticas que en el ejido urbano se implementaron. En este caso les muestro también la modificación de una intersección en Londres, donde la demanda de peatones era tal que requería una redistribución de usos en la misma vía. Fíjense la cantidad de peatones que hay sobre las veredas en la imagen de arriba y cómo el cambio, las modificaciones de materialidad de suelo y demás invitan a que sea un espacio compartido, que se bajen las velocidades y que puedan hacer uso de toda la superficie de esa intersección con entornos de seguridad definidos y en los cuales la circulación vehicular se mantiene, se sostiene. Vistos estos ejemplos en planta, vamos a pasar a ver lo que es una sección transversal de una vía. Técnicamente hablamos de anchos de camino, y los manuales de vialidad nacional muestran de esta manera una sección de vías con sus elementos que vamos a ver y desglosar a continuación. En lo que refiere al ámbito urbano, clásicamente tendremos calzada con cordones y veredas. Digo clásicamente porque las tendencias actuales están como rompiendo esa tradición y esos usos y costumbres que teníamos con esta configuración de sección. La elección de la sección transversal constituye la principal decisión en el proyecto de vías en áreas a urbanizar. La sección de una vía urbana no tiene por qué ser simétrica. No solo las solicitaciones de cada lado pueden ser diferentes, por ejemplo, por la presencia de edificación de un lado y otro no, sino que también habrá cuestiones de orientación y asolamiento que pueden hacer más confortable la circulación de un lado o del otro para cierto tipo de usuarios de esta vía pública, o podrán resultarse diferentes acondicionamientos por diferentes intenciones que se quieran dar a la hora de diseñar. Los criterios que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estas consideraciones, como mínimo tienen que ser la clase de vía que estamos diseñando, la demanda de tránsito que tiene
la configuración física, los usos de suelo, la edificación en su entorno, los servicios infraestructurales a disponer, la posibilidad o necesidad que tendrá una ampliación o modificación en futuro. En la actualidad, los elementos habituales de la sección transversal en las áreas urbanizadas tienen que ver con lo siguiente: los carriles de circulación, las veredas, los carriles de estacionamiento, carriles o calzadas especiales y separadores. Y cuando les mencionaba anteriormente la sección como calzada cordón vereda, las nuevas tendencias empiezan a romper un poco esas diferenciaciones físicas para pensar en espacios donde la materialidad podría prescindir de algunos elementos como ser el cordón. Como para identificar algunos ejemplos más que vimos en lo que son los perfiles transversales, se muestra acá el antes y el después de una vía que tiene un único sentido circulatorio. Esto vuelve a ser la ciudad de Nueva York, donde en el primer caso tenemos estacionamiento sobre la margen izquierda, varios carriles de circulación para todo tipo de vehículos y veredas a ambos lados, con una redefinición de esa sección, de los usos de los carriles de circulación y de todos los elementos en esa sección transversal. Podemos ver cómo las veredas se mantienen, pero la configuración nueva incorpora cintas o bandas donde la circulación exclusiva para bicicletas permanece y se encuentra vigente con un pulmón de seguridad. Se mantiene el estacionamiento, pero no sobre el cordón, sino a continuación de lo que es la ciclovía y su espacio de seguridad. Se encuentran tres carriles de circulación para todo tipo de vehículos, excepción de el transporte público, que tiene su carril exclusivo para su servicio, ¿no? Acá vemos abajo una configuración a nivel croquis, donde se puede ver, se identifican ciertos anchos para las diferentes circulaciones. Como para visto a nivel de croquis, este ejemplo, podemos identificar estos carriles que mencionábamos de circulación. Los carriles de circulación son bandas longitudinales que están previstas para la circulación de los vehículos. Pueden ser de uso general o pueden reservarse para movimientos exclusivos. Por ejemplo, cuando llegamos a una esquina, el movimiento exclusivo podrá ser el giro, y en este caso ese carril de circulación se convierte en una plataforma reservada para realizar ese movimiento. Los parámetros de número y anchos de carril constituyen los determinantes claves de lo que es la capacidad de la vía para la circulación para los diversos modos de transporte. Y es importante entender que el ancho de los carriles y la velocidad máxima que puedan desarrollar los vehículos influye en lo que es la capacidad de la sección. Esta terminología, este concepto de capacidad de la vía, lo van a ver con mucha profundidad en lo que son las materias de transporte, para los cuales se desarrollan cálculos que mencionan en los cuales intervienen todas estas definiciones y todos estos elementos que hacen a lo que es la vía pública. Las velocidades máximas que pueden desarrollar en una arteria, según su configuración y su clasificación, están determinadas por la Ley Nacional de Tránsito. Las veredas son bandas longitudinales laterales, elevadas respecto a las calzadas y reservadas para el tránsito de peatones. Constituyen el elemento mayoritario de las redes e itinerarios de peatonales urbanos. Su ancho, su altura de cordón, su acondicionamiento determinan también la capacidad y el grado de adecuación de las necesidades del tránsito, la estadía y la relación social de los peatones.
Las veredas deben diseñarse para cumplir diversas funciones. Por ejemplo, encauzar los movimientos y estancia de los peatones, que es un poco lo que estábamos mencionando, servir de punto de acceso para los diversos modos de transporte. En estas imágenes, en la imagen de la izquierda les estoy mostrando una parada de transporte público que se encuentra acá en la ciudad de Rosario. Y también tendrá que servir de soporte para lo que es el alumbrado, la señalización y otros servicios públicos, como se ve en la foto que está en la margen derecha, donde estamos viendo lo que es la señalización luminosa, entiéndase como señalización luminosa, en este caso los semáforos, todo lo que es la señalización estática, por ejemplo el cartel de máxima 60, y se ve una columna de alumbrado y el parquímetro del estacionamiento medido. Pero también tendrá que albergar lo que son las actividades comerciales, como kioscos, terrazas de café y demás, que invitan también a lo que es la vida de las veredas específicamente. También alojarán lo que es la vegetación urbana, los árboles, los arbustos, que humanizan y cualifican lo que es la ciudad, acogen muchas veces manifestaciones colectivas y sirven de cobertura a diversas infraestructuras urbanas. Quiero detenerme en esta imagen porque como diseñadores de la vía pública, como ingenieros, debemos identificar no solo la importancia de la presencia de estos espacios, como mencionábamos anteriormente, sino que también debemos pensar en este caso, por ejemplo, cómo queda el ancho efectivo de circulación de esta vereda para los transeúntes. El ancho efectivo es un concepto muy importante a la hora de pensar en las capacidades de este tipo de carriles, este tipo de secciones, de elementos como son las veredas. Como referencia conceptual, cualquier elemento u objeto fijo representa para la circulación un obstáculo y reduce ese ancho efectivo del cual estamos hablando. En el caso de la circulación vehicular, en el caso de la circulación peatonal, perdón, para calcular la capacidad de una vereda es necesario tener en cuenta todo lo que está presente en ella. Y acá les muestro como referencia la tabulación que hace el manual de capacidad, donde pueden verse los anchos a considerar según los elementos que uno va encontrando o va diseñando incorporar en el diseño de esa vereda. Hablamos de accesos subterráneos, hablamos de todo tipo de elementos. En la imagen siguiente se ven paisajes, comercios, salientes de edificios. Todo hace a lo que es la reducción de ese ancho efectivo y a la performance de esa circulación. Esto quiero que lo tomen como referencia, como para que tengan el concepto de lo que es un ancho efectivo en vereda y cómo cuando pensamos en diseñar la misma, debiéramos pensar en alinear todos estos objetos y elementos para que el caminar y el circular a través de ellos no sea una interferencia tras de otra, sino que la experiencia del usuario en la vereda sea satisfactoria. En la vía pública también habrá carriles de estacionamiento. Hablamos de la clasificación según la disposición de los vehículos en relación al sentido circulatorio de la vía. Podrán ser en línea o paralelo, cuando se encuentren paralelos o en línea a la circulación o el cordón si existe. Podrán ser en batería o en forma perpendicular a los mismos o podrán realizarse oblicuos o en ángulo. Y los ángulos más comunes que se utilizan son 30, 45 y 60 grados. Lo importante a tener en cuenta en la selección de estos ángulos tiene mucho que ver con los relieves que tengan las distintas superficies en la arteria que estamos interviniendo o definiendo o diseñando, y también la visibilidad que permite o no cierto ángulo. Pero no nos olvidemos que los carriles de estacionamiento tienen que ser no solo para los vehículos motorizados, sino también para los vehículos no motorizados,
como son las bicicletas, que también deben tener sus espacios, y no por nada estaba mencionándoles cómo interfieren y cómo intervienen negativamente elementos como una bicicleta atada o un poste de alumbrado sobre la vereda, cómo interfiere esto en la circulación peatonal. Por lo cual, no debiéramos perder de vista, como urbanistas, el diseño y las formas adecuadas para que tanto ciclistas como conductores de vehículos particulares como peatones puedan tener sus espacios de circulación, de estacionamiento y las mejores experiencias posibles en lo que hacen a las ciudades y al vivir las ciudades. Acá les muestro para que tengan presente lo que es la sección transversal de una avenida tipo, más del orden de croquis, donde tenemos carriles de circulación, un carril de circulación, carril de estacionamiento, las veredas con su arbolado y los peatones, los transeúntes. También podemos ver calles tipos con ciclovías. En este caso, la ciclovía está en la margen izquierda, si no me equivoco, porque la circulación de los vehículos está, digamos, hacia abajo de esta imagen, igual que el caso que veíamos anteriormente de Nueva York. En este caso, no se está poniendo ningún pulmón de seguridad, no lo requiere porque no hay estacionamiento inmediatamente al lado de lo que es esta ciclovía. Y esto, por último, dejarles como comentario y también como algo más profundo con la importancia que tiene entender a la ciudad como un sistema dinámico. Nosotros como planificadores, como diseñadores de la vía pública, existen muchísimas acciones que pueden abordarse aportando a lo que hace a las vidas de las ciudades, a la vida de la gente y a quienes viven la ciudad cotidianamente. Podremos invitar a través de todos los diseños que hagamos a desarrollar diversas actividades en la vía pública, podremos modificar la geometría de las calles, vamos a poder incentivar usos de modos activos, vamos a poder mejorar cruces peatonales, mejorar el alumbrado con eficiencia energética, por ejemplo, vamos a poder mejorar las señales de tránsito, incluso el tránsito en sí mismo, vamos a poder conectar los aspectos culturales que hacen a las localidades, armar circuitos peatonales seguros, mejorar las materialidades de los elementos como componentes de la vía, reducir velocidades de circulación cuando se quieran, incorporar infraestructura verde, proveer de mobiliario urbano y demás. Para quienes nos dedicamos a la planificación de ciudades, la verdad y de grandes intervenciones que hacemos en los espacios públicos. Y para esto no es menor tener todo el bagaje técnico y teórico que vemos no solo en esta clase, sino en toda la materia. Y bueno, los invito a hacer las preguntas, las dudas, los comentarios que tengan.